En Misión Alternativa estamos junto a Brian Esteves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo te Hola va? Omar, hola a toda la audiencia, hola radio y gracias de vuelta por el espacio. Brian es licenciado en Ecología y Medio Ambiente. ¿Cómo es tu licenciamiento? Y vamos a aprovechar esa oportunidad porque en los últimos días se ha producido algunos debates interesantes que tienen que ver. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros empezamos a tener problemas con el agua, ¿no? Inundaciones, y eso genera un cierto eh, enojo en algunas personas, y eso se traslada por ahí muchas veces a las redes sociales también, ¿no? Pero muchas veces las cosas se piensan por soluciones inmediatas y sin embargo no se da cuenta que esto lo venimos generando durante años, ¿no? Y por ahí la ecología tiene muchas más respuestas. Eh, ¿Cuánto hace que el ser humano viene degradando el medio ambiente, ¿no es cierto? Es decir, que no es cuestión de que hoy nos sucedió esto, pero tendremos que analizar por qué, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad el ser humano siempre ha sido un factor modificante de la naturaleza, ¿sí? El problema ha sido un agrandamiento de ese defecto, ¿sí? Sobre todo después de la Revolución Industrial. O sea, podemos estar hablando desde el 1750 para acá, ¿sí? Con la invención obviamente, los avances de la tecnología que en principio no son malos, ¿sí? El Claro. tema es que no hemos sabido llevarlos bien a este tema. Así que yo te diría que si algunos dirán, bueno, desde la Revolución Verde, desde que el ser humano empezó a cultivar, que se modifica la naturaleza. Sí, puede ser cierto, ¿sí? El tema es a qué punto, ¿no es cierto? Claro. No es lo mismo, no es para nada lo mismo comparar que el humano haya aprendido a usar la rueda o el fuego o aprendido a cultivar, a crear máquinas y a llegar a lo que llegamos hoy en día, ¿no es cierto? Por lo que decías el tema del agua, sí, y vaya qué tema es, ¿no? Creo que desde aquellas inundaciones de los 80 y 90 no se veía una situación como ahora. Eh, por ahí un poco habrán visto lo que puse en mi página de Facebook, ¿no es cierto? Me alegro que haya salido algo de debate con eso. El problema es que uno que trata siempre de estar lejos de lo que es política y esas cosas, que además no soy del tema, no soy del palo, No, no. pero está bueno informar de acuerdo a los conocimientos técnicos y profesionales que vos Sí, tenés. Es decir, es como que esclarecer al otro, a las otras personas, sobre un punto de vista que es real, ¿no es cierto? Que está estudiado. Sí, para hacerlo no muy extenso, vamos a hacerlo resumido. El problema de las inundaciones acá obedece a un montón de factores. Claro, ¿Sí? Es un círculo de aristas que uno por ahí, a lo mejor uno entre la bronca, el miedo, lo que sea, no sabe visualizar eso, ¿no? O sea, se planta en la idea de es culpa de Cordero, es culpa de Álvarez, va a ser la culpa del que viene y no. Realmente no está bien ubicarlo en una sola persona. Ni cierto. Cordero tuvo culpa, ni Álvarez tiene culpa, o en todo caso la tenemos entre todos, que para mí es lo que Claro. sostengo, ¿no? Sí, sí. Incluso me incluyo, porque Sí, uno sí, es sí. parte de esto, ¿no es Somos cierto? parte de la humanidad, ¿no? Acá el problema es que no hemos sabido, nunca nos supimos acostumbrar a nuestro ambiente de llanura pampeana, jamás, ¿sí? Sea con las plantas nativas, como lo hemos hablado mil veces, Claro. sea con el relieve, sea con el agua, ¿sí? Una zona plana, ¿sí? Trabajada, muy modificada por el ser humano como es esta, es obvio que va a tener problemas de agua alguna vez, ¿sí? Claro. En los viejos, incluso en viejos libros de geografía y de clima, te dice que esta zona pampeana tiene periodos de sequía y de extrema humedad algunos dicen cada 25 años, algunos cada 50, ¿sí? No me extraña que con el cambio climático eso se empeore más rápido, Claro. ¿sí? Porque no nos olvidemos que hasta el año 2012 me tocó ir a Cochicó con un grupo de chicos acá de Jardín 902. Teníamos en Cochicó 300 metros de playa, desde la zona donde están las piedras para que Bueno, las conozcan, se personas ubiquen. mayores dicen que antiguamente se cruzaba hasta Guaminí cruzando la laguna del Monte, en carro. Y uno cuando iba por la 33, que está ahí la Laguna del Monte cruzando, sí, por bajo de la 33 en cierta parte, había una playa de 300, 400 metros, ¿sí? Sí, Y en cuestión de 5 años ahora estamos rebalsando de agua. Y claro. esto es porque sin duda no nos hemos sabido Y que adaptar acá. incluso hay una historia escrita que habla de que había un terreplén que unía Guaminí con la isla del Agua del Monte. Ujú, ujú. Y ese terreplén hoy estaba varios metros bajo de agua. Sí, incluso esto ha sido un poco descubrimiento de acá, y se ha hablado de este tema. Hay pisadas y todo en la Laguna del Monte que se Sí, ven cuando la laguna baja, ¿no es cierto? O sea, esa zona siempre debe haber sido así, ¿no es cierto? claro. El tema es que acá, entre las muchas aristas que hay, puede ser que la red vial tenga algo que ver, puede ser que los intendentes tengan algo que ver, puede ser que las personas tengan algo que ver.
A mí lo que me llama la atención es que el tema del campo nunca se había tocado, ¿sí? Por ahí muchos del campo piensan que es un atentado hacia ellos y no es eso. O sea, es no esquivar la verdad. Es decir, si nosotros tenemos un campo muy trabajado, muy expuesto a agroquímicos, ¿sí? Los cultivos generalmente son monocultivos y anuales. Otro de los debates que se había generado es justamente la diferencia entre el campo, sobre el campo agroecológico y campo fumigado. Es decir, Sí, porque acá se o está campo haciendo en natural Guaminí, hay un experimento de un campo justamente Sí, agroecológico. una pequeña corrección, ya es más una realidad que un experimento. Claro, ¿Sí? claro. Porque ya incluso hasta medios internacionales de Uruguay y de otros lugares ya lo toman a Guaminí como un ejemplo, y me extraña, por ejemplo, que acá le demos tan poca bola. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿cierto? Sí, 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 sí. A lo que voy es que un campo, no es lo mismo un campo que sea natural o agroecológico, ¿sí? A un campo fumigado y solamente con monocultivo. Entre los muchos temas que hay, obviamente... Una de las cosas que yo estaba pensando el otro día es que hace muchos años atrás era mucho más variado los cultivos, pero además también había mucha hacienda, que eso generaba también un enriquecimiento de la tierra, y eso hoy está desapareciendo cuando de pronto grandes franjas de terreno se utilizan para sembrar soja. Sí, y hay algo que quiero aclarar porque estamos acostumbrados a que todo sea blanco o negro y hay veces que hay grises, ¿sí? Claro. Te lo acepto en una relación que no haya grises, bueno, ahora, en la naturaleza hay grises, ¿sí? Claro. Que vos tengas el medio ambiente en condiciones no significa que en esta zona no haya inundaciones, ¿sí? Porque naturalmente siempre las hubo. Claro. ¿Sí? El tema es que con este tratamiento que estamos dando a la tierra, esto se recrudece. Entonces vas a tener, las veces que tengas sequía, vas a tener problemones. Y las veces que tengas inundaciones, vas a tener peores todavía problemones, ¿sí? Más que si todo se dejara en su estado natural, que es dificilísimo volver, y no pido que volvamos a eso, ¿sí? No pido que no se cultive más y que sea todo natural, no pido eso, ¿sí? Pero cuando mucho no nos despeguemos tanto de la naturaleza. Un campo muy fumigado, ¿sí? Con ausencia de raíces gruesas, como había puesto, o perenne, ¿sí? Perenne, para el que no sabe, es siempre verde. Es Eso decir, hace que la humedad de la a ver, superficie penetre. son cosas sencillas. El hecho de que haya lombrices, bichos bolitas, hormigas. Alguien se imagina por un momento, imagínese un terreno, imagínese la cantidad de esos bichos que debe haber abajo de ahí, ¿no? Claro. Sacando incluso las raíces, que son igualmente importantes. Sí, sí. ¿Cuántos agujeros, cuántos poros, cuántos caminos hay ahí adentro? Es cierto. Montones, ¿sí? Sí. Y eso tiene mucho que ver, ¿sí? Con la permeabilidad del suelo. Por supuesto, hasta con la aireación, ¿sí? Claro. No solamente con el oxígeno, sino con el agua, obviamente con el agua también, ¿no es cierto? Sí, Un sí, campo sí. fumigado, esas cosas no las tiene, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de herbicidas, sino de insecticidas, fungicidas, Claro. ¿sí? Acaricidas. Yo sé que nada, no voy a ir a acariciar una hormiga, ¿sí? Pero hay un valor que es obvio. Si esta tierra, que siempre... las pampas para el ser argentino es algo notorio, ¿no es cierto? Hasta en el mundo. Bueno, esta tierra por algo es buena. No es buena porque nosotros la regamos de agroquímicos o la tratamos mal, o la pisoteamos. Es buena porque su naturaleza es así. Si nosotros nos alejamos de eso, es perder la esencia, ¿no es cierto? Algún día va a dejar de ser este terrible granero del mundo, va a dejar de ser porque no la hemos sabido tratar bien, ¿sí? Es A una propósito, sí, perdón que te corte, de la siembra directa, que se armó un lindo debate también con eso. La siembra directa surgió como una manera de mover poco el suelo y evitar que se erosione. Sobre todo con el viento, con la lluvia fuerte, ¿sí? Pero hay un problema, es como todo, ¿sí? El problema está en que mal acompañada se vuelve un problema también, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estamos diciendo que hay ausencia de microfauna, hay ausencia de raíces perennes, hay ausencia de raíces grandes, ¿sí? Si a todo esto le sumamos que no movemos el suelo, entonces lo vamos a hacer una piedra, realmente vamos a hacer una piedra ese suelo, ¿sí? La siembra directa, para el que muchos acá lo saben, ¿no? Pero es colocar las semillas, ¿sí? Sembrar sin necesidad de arar el suelo y demás, ¿no es cierto? Bueno, eso en condiciones normales, en condiciones buenas, puede ayudar, ¿sí? Puede ayudar. Pero para eso requerís que el suelo esté bien, primero que nada, ¿sí? Que no esté intoxicado ni muerto y que tenga vida, ¿sí? Sobre todo. Tener cultivos rotatorios, ¿sí? Rotación de cultivos, ¿sí? Tener incluso algunos dejan los rastrojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos no necesitas mover el suelo y de paso si viene viento o agua, el rastrojo te lo mantiene, ¿sí? Hasta le da una humedad que no tendría a cielo abierto, ¿cierto? Claro. Entonces la siembra directa no es el problema, ¿sí? No es el problema, pero no ha ayudado en nada a esto, ¿sí? Esto es un tema que se armó bastante. Fíjese que ya no hablamos del efecto de los agroquímicos, ¿sí? Estamos hablando de otra cosa. Es como que ya cada vez queda más claro que los agroquímicos están dañando mucho a esto, ¿sí? Y sin meternos en el tema salud. Acá nos dedicamos a hablar suelo,
¿sí? Que es otro tema gigante. Sí, es otro tema interesante. No nos desviamos del foco, que es y el hablando sueño, ¿cierto? justamente de otro tema que tiene relación quizás hasta con la salud, últimamente ha sido una noticia, casi un boom, algo que nos llevaría hacia el futuro y que para algunos sectores podría mejorar el hecho de tener más tiempo sus productos en góndolas o exponiéndolo o a disposición del público, que es justamente la radiación de alimentos. La comida irradiada. Para que permitiría una más larga vida de estos alimentos, ¿no? Bueno, esto, para hacerlo breve como introducción, se trata de los alimentos, sobre todo carnes, verduras y granos, bombardearlos con rayos, ¿sí? Que serían sobre todo rayos gamma, son unos rayos bravos si nos atacaran a nosotros, ¿sí? Es radiación electromagnética, ¿sí? Es radiación de la más brava. Para que los microbios y los microorganismos que hay dentro de los alimentos, que siempre va a haber algo, ¿sí? No crezcan y por lo tanto los alimentos, en vez de durar 3 semanas sin pudrirse, tarden meses y hasta, algunos dicen hasta un año, ¿sí? Es el caso de la carne. Es un tema la verdad que muy preocupante, ¿por qué? No estamos hablando como lo hablábamos fuera en off, ¿no es cierto? No es que vos te vas a tragar esa radiación sí o sí, ¿sí? Como ya hubo gente que lo aclaró, sino por muchas otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, primero, acá eso es obligatorio en otras partes del mundo, ¿sí? Empezando que no está comprobado por trabajos a largo plazo, que eso es lo que más me preocupa. O sea, nadie viene hace 60 años estudiando esto. Si se estudia esto debe ser 10, 15 años, más no. Y realmente alguien está seguro de que no puede producir nada. En eso se parece mucho el tema de los agroquímicos, ¿no es cierto? Nadie puede asegurar nada porque un estudio de 3, 4 años no te asegura nada, ¿sí? Si ustedes me dicen de acá a 100 años estudia y no pasa nada, ya lo puedo creer un poco más, ¿no es cierto? Otra es el tema de que acá estamos acostumbrados a que no se etiquete nada. Acá un alimento nunca te dice si es transgénico, si tiene agroquímicos, si tiene algún pesticida. Tampoco va a decir, lamentablemente, lo de la radiación, ¿no es cierto? O sea, vos te obligan a comer algo que vos quizás no querés, ¿sí? Muchas veces se apuesta por producir más, porque cada hectárea rinda más, pero habría que hacer un seguimiento sobre el campo agroecológico, a ver si con el paso del tiempo no termina produciendo tanto o más que los campos fumigados. Sí, es que en realidad, bueno, eso hay un ejemplo. En el mundo hay más ejemplos y de más tiempo, ¿no? Pero situándonos en Argentina, hay un campo que se llama La Aurora, que está en Benito Juárez, ¿sí? Que ha sido prácticamente un ícono a nivel mundial en este tema. Porque hace más de 25 años que está con método agroecológico, y si hace 25 años que está, y el mismo hombre está, y el mismo asesor está, es porque algún resultado tiene que haber, claro. ¿Cierto? Acá tenemos la buena experiencia ya desde hace unos 4 años de estos productores de guaminí. Bueno, de hecho tenemos la harina La Clarita, que, o sea, incluso tiene más beneficio, ¿no? Porque esa harina, cuando vos compras 1 kilo de harina, estás dándole una parte al agroproductor, ¿sí? Agroecoproductor, me gusta decirlo a mí, una palabra muy difícil. A su vez al hospital de allá, ¿sí? De Guaminí, a la escuela especial. O sea, estás ayudando en un abanico de cosas. Qué bueno, ¿no? Y vos estás consumiendo algo sin agroquímicos. O sea, ¿es la misma harina? Sí, es la misma harina. El tema es que no tiene químicos. Entonces, los rindes son quizá un poco menores, pero vos tenés algo sano y gastando mucho menos. Porque no es muy barato conseguir siempre el agroquímico, ver qué haces después con el residuo, conseguir el fumigador, ¿sí? Que me perdonen los que trabajan de esto, no tengo nada en contra de ellos, ¿sí? Es más, me gustaría que se volvieran para lo nuestro, ¿sí? Y consigan trabajo de lo que estamos relacionando nosotros, pero termina siendo mucho más costoso desde todo punto de vista, ¿sí? Quizá por un rinde de un 5% más no se justifica tener todos esos problemas, ¿no es cierto? Y lo intangible que es el tema de la salud. Antes que me olvide por el tema de la comida irradiada, hay otros problemas que son de codito, vamos a decirlo así, ¿sí? Que por ahí la gente no se alcanza a dar cuenta, obviamente, porque alguien que está en el tema tiene que explicárselo, ¿no es cierto? El tema es así también. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los restos de comida? ¿Sí? Te decía en off también que los que nos dedicamos a hacer abono, no queremos tener las cáscaras de verdura o los restos de carne o lo que sea durante un año ahí, ¿sí? Estamos acostumbrados que a los 2 meses ya lo tenemos hecho tierra, ¿sí? O sea, le va a costar mucho más asimilar a la naturaleza eso. De por sí que ya tenemos problemas con la basura, ¿sí? Claro. Si encima tenemos otros problemas, ni contemos, ¿no es cierto? Otro es que, supóngase que se ponen de moda las plantas irradiadoras de alimentos. Tenés que tener energía nuclear, ¿sí? Para hacer eso. Una enorme maquinaria, una enorme... de hecho, uno puede ver que hasta una simple radiografía, el que te hace la radiografía se cubre, ¿no?
¿Por qué? Porque a vos quizá una radiografía no te hace daño, pero él que se hace 15 o 20 sesiones porque es el que hace la radiografía, terminaría dañándolo terriblemente. Entonces vos tenés también una apertura, supóngase que se ponen de moda, como decíamos, estas plantas, ¿no? Tendríamos una energía nuclear masiva, que ya es mala, ¿sí? Encima la Argentina parece que va a poner otra central más, en otros países la están sacando, ya vimos lo que pasó en Japón. Lo de Chernobyl, acepto que me digan, no, bueno, eran otras cosas, fue en el 86, o sea, tampoco tiene 31 años, no hace demasiado tampoco, ¿no? Sí. Pero bueno, viendo lo que pasó en Japón en 2011, creo que ya deberíamos tomar conciencia de lo que es la energía nuclear, ¿no es cierto? O sea, hay un montón de perjuicios adheridos, ¿sí? Que por eso yo decía efectos de codito, ¿sí? Lo que vamos haciendo con la mano, pero lo borramos con el codo. Hay un montón de cosas que no cierran, ¿sí? Que no cierran. Y menos para una visión ecológica del mundo. Y menos para una visión ecológica, o sea, nos preocupamos porque se desprende este iceberg gigante de la Antártida, pero ¿qué estamos haciendo para retrotraer eso, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Esto no me parece que es algo bueno, ¿no es cierto? Ni hablar de que aumentarían las emisiones de dióxido de carbono con todas estas plantas irradiadoras, porque vos necesitas una energía terrible para hacerla funcionar. Necesitas extraer el material radioactivo que de algún lado tiene que salir, ¿sí? O sea, hay un montón de cosas que uno, cuando abre la visión, se da cuenta, ¿no es cierto? Y vos decís, ¿y si yo esos alimentos los puedo tener? A ver, ¿para qué lo querés tener 6 meses? Si vos lo vas a comer ahí, o sea, acostumbrémonos a eso. Lo más natural es decir, bueno, en vez de tener todas estas plantas irradiadoras, toda la extracción del recurso, el gasto de energía, vos podés tener una chacra agroecológica en tu zona, huertas comunitarias en tu pueblo, ¿sí? Y sacar los alimentos de ahí. Y estás dándole trabajo a tu gente, no estás teniendo que hacer esas terribles plantas. Te ahorras incluso hasta el tema del transporte. Acá estamos pagando una locura, ¿sí? Por el tema de lo que es intermediario y demás. Y claro, si se cultiva acá, se lleva hasta cierto lado y después se tiene que volver. O sea, empecemos a regionalizar las cosas, que es algo que el medio ambiente tiene muy en cuenta. O sea, grandes ciudades, lo que sea, grandes regiones, bárbaro, pero hagamos nuestra propia producción, ¿sí? Te ahorras en costo, te ahorras en combustible, le hacía un bien al planeta, le hacía un bien a tu gente. O sea, hay muchas cosas que cuando uno empieza a atar cabos, terminás dibujando el círculo vicioso y el círculo virtuoso, y te das cuenta cómo son. Ahí notas la diferencia. Ahí notas la diferencia. Brian, muchísimas gracias por haber nuevamente compartido un espacio en este microprograma que emitimos por Visión Alternativa FM Power 95.5 de Casbas. Y bueno, te convocaremos nuevamente en los próximos días para que nuevamente vuelvas con el microprograma dedicado a ecología y medio ambiente y por esclarecernos la visión que tenemos de determinadas cuestiones. Bueno, muchas gracias a vos y a la gente acá de la radio, y cuando quieras hablamos sobre los proyectos que tenemos acá en las escuelas de acá y con el suelo. Muy bien, será entonces para una próxima edición.